En el gobierno del cambio, la tierra es para quienes la trabajan. A través de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que administra los bienes incautados a la mafia, el gobierno del cambio ya entregó más de 30.000 hectáreas de tierra fértil a familias campesinas. Antes, estos bienes eran entregados a políticos y amigos, ahora los reciben familias campesinas para contribuir a la reforma agraria. Hace 6 meses, la SAE entregó el predio El Paraíso de 174 hectáreas a 42 familias de San Marcos, Sucre. Hoy es una realidad la cosecha de 320 toneladas de arroz en 64 hectáreas. El pacto con el campesinado avanza. Que la paz sea posible, tenemos que terminar de una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado, yo diría con 2 siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. Se puede. Porque nunca será tarde para creer en que Colombia tiene que tener una paz alguna vez. Siempre habrá una forma, porque en el corazón de las personas, de los hombres y mujeres colombianos, hay la esperanza de que algún día consigamos una paz. Y hay que dialogar, hay que conversar, hay que acercarse, para que podamos decir realmente cómo vemos las posibilidades de seguir habitando una Colombia justa. Venezuela, México y Cuba han sido escenario de las negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN. El pasado 4 de octubre de 2022, el país conoció a través de este comunicado trinado por el mandatario que se reanudarían oficialmente los diálogos. Hemos logrado construir un ambiente favorable en la mesa de negociaciones o de diálogos. Un ambiente cordial y respetuoso en nuestra delegación de gobierno, un ambiente cordial y respetuoso con la delegación del ELN, lo cual es fundamental para un proceso de esta naturaleza. Hemos ido discutiendo, argumentando sobre cuál puede ser la visión de paz que compartimos ambas delegaciones, cuál es la meta del proceso. Hemos venido construyendo un objetivo común, que por supuesto tiene que ver con solucionar el conflicto, llegar a la paz, renunciar a la violencia y construir unas transformaciones sociales que son digamos, la condición básica para eso. Estamos muy satisfechos por los resultados hasta ahora alcanzados y hay que decir que desde el día 1 de las negociaciones, de los diálogos, siempre ha habido una actitud muy constructiva de ambas partes, siempre ha habido una voluntad real de paz de ambas delegaciones y eso siempre ayuda a que los avances distintos que se han logrado en cada uno de los ciclos pues se logren esos resultados y nos alienten a seguir avanzando. Un proceso que se ha intentado ya varias veces y que en esta ocasión recoge lo que ya se había negociado antes
para partir de ahí, no a partir de cero, sino a partir de los avances que ya se habían dado, una presencia que es de acompañantes permanentes. Nosotros no somos negociadores. La Iglesia no está allí a título de ser parte de la negociación, como parte de los dos equipos que tienen que tomar las decisiones. Es parte, pero como acompañante. Acompañante quiere decir que es testigo de excepción. Acompañante quiere decir que recibe los acuerdos y que está atenta a que todos se hagan bien de la comunidad, que está atenta a que se avance sobre la base del bien común, del bien de toda la sociedad colombiana. El principal logro del primer ciclo de negociaciones fue la consolidación de una caravana humanitaria por el Bajo Calima y Medio San Juan, que abrió el camino para restaurar los derechos de las poblaciones que hoy siguen sufriendo los estragos del conflicto en el Pacífico colombiano. Por los ríos Calima y San Juan, y nosotros vimos el conflicto nos miró a nosotros, ha estado mirando de manera sistemática a las comunidades en los últimos años. Se expresa en desplazamiento, confinamiento, en comunidades que están en resistencia, en asesinatos de líderes, en presión sobre las organizaciones comunitarias, pero también en una larga historia de resistencia que tiene la gente negra, los indígenas, los raizales, los gitanos, los campesinos. Sé que es un trabajo que tenemos que hacer todos los días con constancia, con convencimiento. No hay otra alternativa. Nos merecemos un país mejor, nosotros, nuestros hijos merecen un país mejor. No podemos seguir dejándole a las futuras generaciones, incluso a las presentes, un legado de una larga historia de guerra sin fin. Hay comunidades desplazadas y comunidades confinadas desde hace mucho tiempo. Llevar alivios humanitarios a estas comunidades creo que fue el gran logro y ha sido el gran logro de este primer ciclo. Conocer los pueblos, conocer las comunidades, viajar mucho a sus territorios y desde allí saber cuál es su situación. Y sobre todo con una escucha activa, con una observación siempre respetuosa y sobre todo desde esa perspectiva de los mismos pueblos y comunidades plantear alternativas para la convivencia, para la vida en conjunto y para la diferencia en este país multiétnico y pluricultural. Y por primera vez, el medio ambiente como una víctima más del conflicto armado en Colombia se convirtió en una prioridad de las negociaciones. Esta es la primera vez seguramente en donde podremos poner el tema ambiental como un punto prioritario dentro del desarrollo de esta agenda y eso es una cosa que hay que reconocer muy abiertamente al presidente Petro, en donde se ha subido este componente a un nivel que antes no se había hecho. Y hay una palabra que es clave, la restauración de la naturaleza como víctima. Y en ese sentido, eso también nos pone más allá de los señalamientos mutuos entre dos partes de quién ha hecho o no ha hecho, es a ponernos en otra posición y es la de cómo hacemos para restaurar una naturaleza que dentro de un concepto que es clave, que son los territorios. Inclusión laboral y equidad de género también estuvieron sobre la mesa desde el día 1. Son muchos los elementos que podemos aportar a un proceso de negociación, sobre todo cuando es un proceso de negociación que se supone debe dar oportunidades al país diferentes a los que hoy tienen ese grupo, que es un grupo político armado, pero que tiene que subsistir también, tiene que dignificar, tiene que mirar nuevas posibilidades de ingreso y es en el sector empresarial donde vamos a tener muchos retos que pueden estar a disposición de esa gran oportunidad o cambio o paz total que todos anhelamos. Llevar la voz de las mujeres, es decir, es una lucha que he liderado en el Congreso de la República, es un empeño colectivo de millones de mujeres en este país y es, por supuesto, llevar y materializar, no de manera secular, sino de manera medular, en el centro de las conversaciones, la agenda de mujeres
nuestras reivindicaciones y sobre todo porque nosotras hemos puesto no solamente nuestros cuerpos, sino además hemos sido reserva moral y ética de la sociedad colombiana y hemos resguardado la posibilidad de la paz en Colombia. En el segundo ciclo de negociaciones se firmó el Acuerdo de México, documento que fijó la nueva agenda de diálogos para la paz con puntos como la participación de la sociedad, la democracia, las transformaciones para la paz, las víctimas y el fin del conflicto. Durante este ciclo también comenzó a abrirse la puerta para avanzar en la consolidación del cese al fuego bilateral. Lo diferente de estos procesos y de este proceso en particular es que nace de aprendizajes. Y esos aprendizajes nos muestran que quizás a veces los asuntos de la paz han quedado en expertos y expertas. Y la voz de aquel que ha padecido la violencia inicialmente no es el centro. Nosotros hemos sido capaces de romper paradigmas, atrevernos a decirle al actor armado, hey, pare, aguante. A nosotros lo que nos interesa es la paz. Nosotros no queremos escaladas violentas en nuestro territorio. Su problema de legalidad o no es con las instituciones del Estado. Los territorios no estamos dispuestos a empuñar armas en contra de nadie. Nuestras armas son la lectura, la defensa de los derechos y la opción definitiva es por la paz. Y lo que uno ha aprendido en esas historias de la vida es que a pesar de tanta tragedia que han experimentado y vivido, le buscan la salida. Y uno aprende entonces a buscar la creatividad. Partimos de que todas y todos somos colombianos. Entonces significa que su voz, su historia, sea reconocida y escuchada. Y que sean escuchados para que todos podamos entender que tenemos un mismo destino como nación o como país. Continuar en exclusión acompañada de violencia bárbara y atroz, o tenemos la posibilidad de reconocer las diferencias y ubicar un lugar a todas las voces para transformarnos en un proyecto nuevo de nación y de país. En el tercer ciclo de negociaciones se consolidó uno de los hechos más trascendentales de la mesa hasta el momento, el cese al fuego bilateral, nacional y temporal que entró en vigencia el pasado 3 de agosto de 2023 y que irá hasta el próximo 29 de enero de 2024. Que este firma de estos acuerdos parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa. El 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. El mundo de las armas y de matarnos entre todos, desde hace décadas, la guerra perpetua, la soledad perpetua, como decía Gabriel García Márquez, debe cesar. Esta paz con el ELN debe convertirse en jalonadora fundamental de la paz total que necesita y merece Colombia. Este es un proceso que no es para los expertos en la guerra. Este es un proceso para atender a la gente. Es que la gente no tiene idea de hasta dónde ha llegado el nivel del conflicto armado en Colombia. La cantidad de sufrimiento que tiene hoy por hoy las poblaciones rurales y también urbanas, vulnerables, en el país. Darle prioridad a la necesidad de bajar la intensidad del conflicto y darle alivio humanitario a las poblaciones locales que están sufriendo de una manera que nadie se imagina, a niveles inclusive superiores a los que teníamos antes del acuerdo de paz con las FARC. El anuncio del cese al fuego bilateral trajo consigo la instalación del mecanismo de monitoreo y verificación, una instancia técnica establecida por la Mesa de Diálogos de Paz para monitorear y verificar el cumplimiento del mismo. Por solicitud de las partes, la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia es portavoz.
Este es un mecanismo similar al que se hizo en el 2017, es un mecanismo cuatripartito, es decir, participan las dos partes, más Naciones Unidas, más la Conferencia Episcopal. Entonces, este mecanismo tiene una instancia nacional que se reúne aquí en Bogotá, de hecho en las instalaciones de la misión, y luego tiene instancias, digamos, a nivel regional y a nivel local, precisamente para realizar ese trabajo de verificación de cese al fuego bilateral, temporal y nacional. Lo que procura básicamente son tres cosas. Una es la prevención, es decir, que se pueda prevenir cualquier incidente entre las partes en materia de las obligaciones que asumieron en el cese al fuego. El segundo es resolver conflictos, que también es normal que en los acuerdos que se llegan como este del cese, pues se pueda dar algún tema de que haya el mecanismo que tener una solución al problema. Y el tercer lugar es la parte de verificación, que es que digamos que está implícito en los otros dos elementos, pero que es verificar que las partes cumplan lo prometido en la mesa a través de este cese. Se le ha pedido a la Iglesia allí, junto a Naciones Unidas, hacer parte del mecanismo de monitoreo y verificación. Son dos palabras claves, porque monitoreo es acompañar, es hacer presencia, es hacer dinámicas pedagógicas, es establecer puentes entre las partes que están metidas en el conflicto y en Naciones Unidas, y para llevarle información más clave para que se puedan calificar los hechos y se puedan tomar medidas en favor de las comunidades mismas. Los propósitos del mecanismo de monitoreo y verificación son prevenir incidentes, informar, verificar y clarificar hechos que puedan considerarse posibles incidentes, presentar informes de sus gestiones y recomendaciones de manera periódica ante la mesa de diálogo, así como realizar labores pedagógicas. Además, dispone de 68 observadores internacionales adicionales, quienes no portan armas, gozan de garantías de seguridad de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Seguridad y Protección. Yo creo que desde la óptica de Naciones Unidas decir que estos procesos son lentos, hay que tener paciencia, pero estamos muy satisfechos hasta ahora con los resultados alcanzados. La participación de la sociedad en la construcción de la paz es otro de los grandes logros que dejó el tercer ciclo de negociaciones. El 3 de agosto, día en el que entró en vigencia el cese al fuego bilateral, se instaló el Comité Nacional de Participación con la presencia de los delegados de 30 organizaciones sociales que por primera vez son escuchados. La paz no tiene color. La paz es eso, de poder levantarte, mirarte al espejo y decir, estoy viva. Estoy orgullosa de estar en esta tierra colombiana, que hemos sufrido mucho, pero que hoy hay una posibilidad de construir una paz total, donde es de entender que podemos construir entendiendo que ya hay más de 9 millones de víctimas en el marco del conflicto armado, pero también es de entender que hay otras víctimas que no son en el marco del conflicto armado, sino que son el diario vivir de la sociedad colombiana. Pensarnos que ya bastantes han caído, que en medio de esas diferencias tenemos un gobierno que le apuesta a la paz. Dentro del marco de la Constitución actual podemos desarrollar entonces un nuevo acuerdo nacional. Yo les propongo que lo hagamos así. El acuerdo nacional no es solamente que el gobierno y el ELN estén aquí juntos. El acuerdo nacional es que los partidos de gobierno y los partidos de oposición lleguen ya a unos puntos comunes de solución a problemáticas sociales concretas. Las víctimas son parte central de este acuerdo, aquellas personas que han sufrido las consecuencias de un conflicto demasiado largo, que no queremos, por ende, más víctimas en este país y que por eso además estamos empeñados no solamente en la verdad, en la justicia, en la repetición, sino también en las garantías de no repetición, es decir, que todo aquello que hemos vivido millones de colombianos no vuelva a repetirse, no vuelva a suceder. Hay indígenas, hay negros, hay campesinos del territorio donde yo estoy y del país al cual hay que tenerlo presente. Se va a escuchar las voces de los nadie, se va a escuchar las voces de
las personas que en el diálogo pasado quedaron de último y que vieron ellos de que no estamos incluidos. Esta vez sí se va a incluir y de una manera, siento que idónea y correcta, siento yo. En el cuarto ciclo se firmaron los acuerdos de Caracas para la realización de acciones y dinámicas humanitarias en 3 zonas críticas: Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar. Y continuó la fase de diseño de la participación de la sociedad en el proceso de paz a través de la conformación de 5 comisiones que preparan actualmente 25 procesos nacionales y regionales. El quinto ciclo se desarrollará en Ciudad de México y seguirá consolidando las bases para alcanzar un acuerdo final de paz con la guerrilla del ELN. Creo que la apuesta de paz de un gobierno como el actual, nosotros no podemos sino celebrarla precisamente porque en Naciones Unidas consideramos siempre el diálogo como el mejor mecanismo para resolver conflictos y también celebramos el hecho de que hayan depositado en nosotros confianza para el acompañamiento de muchos de estos procesos. Yo creo en la paz, por eso estoy acá. De no creer en la paz no estaría dedicándole el tiempo y haciendo los aportes necesarios. Creo en la paz desde una individualidad, en la medida que el ser humano evolucione, aporte de manera individual a una sociedad, a un colectivo, yo creo que Colombia puede vivir en mayor tranquilidad. Lo que está probado en este país es que nadie le va a ganar a nadie. Y entonces la única posibilidad que queda es la de la salida negociada del conflicto armado. Por supuesto que creo en la paz. Creo que no solamente es un derecho, sino que tiene que ser una realidad para todas las generaciones de colombianos que hemos crecido en medio de la guerra y aquellas generaciones por venir que tienen derecho a poder nacer en un país libre de violencias. Cada vez más estamos aunando fuerza en medio de nuestras diferencias para construir una paz, donde los odios individuales no sean la bandera a seguir transitando hacia una Colombia dividida, sino que esas diversidades y esos egos nos deben de llamar hoy a decir, como víctimas directas de todas estas violencias, sí podemos construir el tejido social igualitario donde lo primero sea la vida, donde lo primordial sea caminar hacia esa paz total igualitaria. Siempre es posible hacer la paz. No hay una guerrilla, una organización armada, como se ha visto en distintos procesos de paz de carácter político, con las que no sea posible llegar a un acuerdo. Y eso es válido también para el ELN. Este es el gobierno de la vida, de la paz, y así será recordado.
Hoy es posible soñar con un país donde la educación sea un derecho y no un privilegio, donde todos los colombianos y colombianas accedan a atención integral y a educación de calidad desde su nacimiento. Una Colombia que proporcione las condiciones necesarias para avanzar durante todas las etapas educativas, porque invertir en la primera infancia es apostar por un futuro lleno de oportunidades. Hoy podemos soñar con un país donde la ley estatutaria de educación asegure los derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Reescribamos la historia de la educación en Colombia, un derecho fundamental para todas y todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida. Ellos, tras superar el dolor y la adversidad, reconocieron en la resiliencia la fortaleza para salir adelante. La capacidad de sobreponerse les ha permitido encontrar en el deporte adaptado la posibilidad de trazar nuevos proyectos de vida. Estos 20 hombres de la fuerza pública, deportistas con discapacidad, tendrán el honor de representar por primera vez a Colombia como único país latinoamericano en los Juegos Invictus este mes de septiembre en Alemania. Sintámonos orgullosos de nuestra delegación. Son ellos el Team Colombia, la fuerza tricolor. Colombia, potencia de la vida.